Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. Siete pastore con l'odore delle pecore. Quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Abbiate paura. Non abbiate paura. Peccatori sì, tutti qui, Tutti siamo corrotti, no? Litigate quanto volete. Se volano i piatti, lasciate. Ma mai finire la giornata senza fare la pace. Mai. ¿Quién como Dios? Muy buenas tardes, queridos misioneros y a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas que usa Lazos TV. Un abrazo para todos ustedes. Nos reunimos entonces en esta tarde para meditar y conocer la catequesis que hoy dio el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Hoy el Papa Francisco inició una nueva, por decirlo así, tanda de catequesis en la que va a hablar sobre los mandamientos. Entonces, durante estos miércoles siguientes, el Papa Francisco nos estará hablando de los mandamientos y de un modo bastante profundo. Ya hoy nos dijo algo muy hermoso, enfocándolo al deseo de la vida plena. Entonces, vamos a escuchar el video del Papa Francisco a continuación, la audiencia general, y recordarles que es muy importante que tengamos presente el mensaje del Papa Francisco, porque eso nos conecta con lo que Dios quiere de la iglesia hoy en día. El Papa Francisco tiene la iglesia en su corazón, él la conoce, él la ha vivido, y realmente que en sus predicaciones, en sus homilías, en sus catequesis, se nota que nos conoce bastante bien, se nota que conoce su pueblo, su rebaño. Y para querer nosotros, digámoslo así, de una manera, conocer la iglesia realmente y saber afrontar los problemas que la iglesia tiene actualmente, cómo Jesús ve la iglesia hoy, cómo Jesús quiere sanar a la iglesia, debemos escuchar al Papa Francisco, porque realmente en sus palabras está la sabiduría. Entonces vamos a escuchar la audiencia que esta mañana promulgó el Papa Francisco desde el Vaticano, la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy es la fiesta de San Antonio de Padua. ¿Quién de ustedes se llama Antonio? Un aplauso a todos Un aplauso a todos los Antonios. Gracias. Hoy comenzamos un nuevo itinerario catequético. Será sobre el tema de los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios. Nos sirve de introducción el pasaje que acabamos de escuchar, el encuentro entre Jesús y un hombre, un joven, que de rodillas le pregunta cómo puede alcanzar la vida eterna. Y en esa pregunta está el desafío de cada existencia y también la nuestra, el deseo de una vida plena e infinita. Pero ¿cómo llegar? ¿Qué camino tomar? Vivir de verdad, vivir una existencia noble. ¿Cuántos jóvenes intentan vivir y en cambio se destruyen persiguiendo cosas efímeras? Algunos piensan que sea mejor apagar este impulso. El impulso de vivir, porque es peligroso. Quisiera decir, sobre todo a los jóvenes, nuestro peor enemigo no son los problemas concretos, por muy graves y dramáticos que sean. El mayor peligro en la vida es un mal espíritu de adaptación, que no es la mansedumbre ni la humildad, sino la mediocridad, la pusilanimidad.
Un joven mediocre es un joven con futuro, ¿o no? No escucho. No, se queda ahí, no crece, no tendrá éxito. La mediocridad o la pusilanimidad. Estos jóvenes que tienen miedo de todo. No, yo soy así. Esos jóvenes no saldrán adelante. Mansedumbre, fuerza y nada de pusilanimidad, nada de mediocridad. El beato Pier Giorgio Frassati decía que debemos vivir y no ir tirando. Los mediocres van tirando. Vivir con la fuerza de la vida. Hay que pedir a nuestro Padre Celestial para los jóvenes de hoy el don de la inquietud saludable. Pero en sus casas, en cada familia, cuando hay un joven que está todo el día ahí sentado, a veces la madre y el padre piensan, está enfermo, tiene algo, y lo llevan al médico. La vida del joven es ir adelante, estar inquieto, tener una inquietud saludable. La capacidad de no estar satisfechos con la vida sin belleza, sin color. Si los jóvenes no tienen hambre de una vida auténtica, me pregunto, ¿dónde irá la humanidad? ¿Dónde irá la humanidad? ¿Dónde irá la humanidad con jóvenes quietos y no inquietos? La pregunta de aquel hombre del Evangelio que hemos escuchado está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo se encuentra la vida en abundancia, la felicidad? Jesús le responde, ya sabes los mandamientos, y cita una parte del Decálogo. Es un proceso pedagógico con el cual Jesús quiere conducir a un lugar preciso. De hecho, ya está claro por su pregunta que aquel hombre no tiene una vida plena, busca algo más. Está inquieto. Por lo tanto, ¿qué debe entender? Él le dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo se pasa de la juventud a la madurez? Cuando se empiezan a aceptar las propias limitaciones. Nos volvemos adultos cuando nos relativizamos y tomamos conciencia de lo que falta. Este hombre se ve obligado a reconocer que todo lo puede hacer y que no supera un techo, no va más allá de su margen. Qué hermoso es ser hombres y mujeres. Qué preciosa es nuestra existencia. Sin embargo, hay una verdad que en la historia de los últimos siglos el hombre ha rechazado a menudo, con trágicas consecuencias. La verdad de sus limitaciones. Jesús en el Evangelio dice algo que puede ayudarnos. No piensen que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. El Señor Jesús regala el cumplimiento. Por eso vino. Aquel hombre tenía que dar un salto para llegar al umbral, donde se abre la posibilidad de dejar de vivir de uno mismo, de las propias obras, de los propios bienes, y precisamente porque falta la vida plena, dejarlo todo para seguir al Señor. Miradlo bien, en la invitación final de Jesús, inmenso, maravilloso.
No está la propuesta de la pobreza, sino de la riqueza, de la verdadera. Una cosa te falta, anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. ¿Quién pudiendo elegir entre un original y una copia, elegirá la copia? Este es el desafío, encontrar el origen de la vida, no la copia. Jesús no ofrece sustitutos, sino vida verdadera, amor verdadero, riqueza verdadera. ¿Cómo pueden los jóvenes seguirnos en la fe, si no nos ven elegir el original? Si nos ven adictos a las medias tintas. Es feo encontrar cristianos a medias tintas. Cristianos, y me permito la palabra, enanos. Crecen hasta una determinada estatura y luego ya no más. Cristianos con el corazón encogido, cerrado. Es feo encontrar con esto. Hace falta el ejemplo de alguien que me invite aún más allá, a algo más, a crecer algo más. San Ignacio lo llamaba el magis, el fuego, el fervor de la acción que seduce al soñoliento. El camino de lo que falta, pasar por lo que hay. Jesús no vino a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Tenemos que partir de la realidad para dar el salto a lo que falta. Debemos escudriñar lo ordinario para abrirnos a lo extraordinario. En esta catequesis tomaremos las 2 tablas de Moisés como cristianos, la de la mano de Jesús para pasar de las ilusiones de la juventud al tesoro que está en el cielo, caminando detrás de él. Descubriremos en cada una de estas leyes antiguas y sabias la puerta abierta por el Padre que está en los cielos, para que el Señor Jesús, que la ha cruzado, nos lleve a la vida eterna, su vida, la vida de los hijos de Dios. Qué hermosas las palabras del Papa Francisco, que nos llegan al alma. Quiero tomar unos puntos de esta hermosa catequesis para que los meditemos y los llevemos al corazón. Y no solamente hayamos escuchado las palabras del Papa Francisco, sino que logremos guardar en el corazón un mensaje concreto. Vemos que el Papa Francisco toma para esta catequesis el Evangelio del joven rico, que tiene esa inquietud por la vida. Entonces, el joven rico le pregunta a Jesús, ¿cómo alcanzo la vida eterna? Y el Papa Francisco dice, este joven estaba inquieto, ¿cómo alcanza la vida eterna? Pues bien, Jesús tiene la vida eterna, pero antes de eso el joven tiene que preguntarse, ¿cómo alcanzo la vida eterna? ¿Cómo alcanzo la felicidad? Y esa inquietud que tenía ese joven rico es la inquietud que tenemos todos en nuestro corazón. ¿Cómo hago para alcanzar la felicidad? Necesito una motivación en la vida. Y empezó el Papa Francisco a hablar a los jóvenes de una manera hermosa. Empezó a decir que el joven no podía quedarse en la mediocridad, que tenía que tener en su corazón un sano deseo, una sana inquietud de encontrarse con Dios. Quiero citar textualmente lo que dijo, unas frasecitas. Algunos piensan que sea mejor apagar este impulso, el impulso de vivir, porque es peligroso. Quisiera decir, sobre todo a los jóvenes, nuestro peor enemigo no son los problemas, por muy graves y dramáticos que sean. El mayor peligro de la vida es un mal espíritu de adaptación. Mal espíritu de adaptación, mediocridad, miedo, que ata nuestro corazón. No es la mansedumbre ni la humildad, sino la mediocridad, la pusilanimidad. Un joven mediocre es un joven sin futuro, se queda ahí, no tendrá éxito. Entonces miren, me impacta mucho porque es la invitación de un Dios que nos dice, sal y vuela
bajo mis alas. No podemos de pronto por miedo a volar fuera de la voluntad de Dios, quedarnos entonces con las alas, por decirlo así, encogidas, abrumadas, por miedo a equivocarme, por miedo a que me vaya mal, por miedo a que la vida me haga sufrir, a que la vida me maltrate. No, todo lo contrario, debemos abrir las alas bajo la voluntad de Dios y salir al encuentro del Señor, salir a la voluntad de lo que Él quiere, arriesgarnos. Entonces es una invitación a vivir la vida, a no dejarnos achicopalar, un término que escuchamos a veces, achantar, muy conocido ese término en Colombia, que no nos dejemos abrumar, y todos los términos que ustedes quieran usar, porque a veces hay situaciones que apagan en nuestro espíritu y en nuestro corazón el deseo de amar, que apagan en nuestro espíritu y en nuestro corazón, en nuestra alma, el deseo de ir por más, el deseo de dar más, y por temores nos podemos quedar simplemente dando lo justico o no dando nada. Y recuerden lo que Jesús nos decía: la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto, en que ustedes den fruto y ese fruto sea abundante. Bueno, otro punto del Papa Francisco es que dice, Jesús le da la respuesta al joven rico, ¿no? Cuando le dice cómo alcanzo la vida eterna, o sea, cómo alcanzo la felicidad. Jesús le dice, guarda los mandamientos. Pero el joven a su vez le responde, todos los he guardado desde mi juventud. Entonces el Papa Francisco saca como por un lado un punto de vista de esta respuesta, y es que nosotros tendemos a decir, no, es que yo ya sé. Entonces Jesús le dijo al joven rico, ¿quieres ser feliz? Bueno, cumple los mandamientos. Y el joven rico dice, yo ya los he cumplido. Entonces es como a veces podemos nosotros en nuestra alma y en nuestro corazón tener ciertas limitaciones, rechazar el cambio, decir, no, es que yo estoy bien así, es que no es para tanto. Y eso es algo muy bonito que debemos luchar todos los días, y que de hecho es uno de los, hace parte del carisma de nuestra comunidad, luchar por la conversión, porque es algo que nunca debe terminar. Nos quedamos a veces relajados y no vamos a cambiar nunca si no encontramos y si no escudriñamos en nuestra alma y nos damos cuenta que hay cosas que debemos cambiar, que hay cosas que debemos mejorar, sin caer pues en los escrúpulos, claro está. Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. Eso lo dijo en el Evangelio de hoy. Y el Papa Francisco citó esto del Evangelio haciendo alusión ya a algo más profundo, y es que Jesús no quiere abolir mi vida, no quiere abolir tu vida, no, Él quiere darle plenitud, y quiere que esa vida sea cada vez más plena, cada vez más llena de Él. Entonces Jesús le ofrece la verdadera felicidad a este joven. Él de pronto no tuvo la fuerza de dejarlo todo, porque pensó que Jesús le iba a quitar sabor a su vida, que iba a abolir su vida y lo iba a dejar sin nada. Y el Papa Francisco hace un énfasis muy bonito y dice que Jesús no quería quitarle, digamos, sus bienes o quitarle lo que él tenía para dejarlo sin nada, no, al contrario. Yo te doy la verdadera felicidad. Dice el Papa Francisco algo muy bonito: ¿quién si tiene la oportunidad de escoger entre la copia o el original se queda con la copia? Nadie. Entonces es esa alusión, o sea, Jesús nos da lo verdadero, nos da el billete verdadero, no el billete falso, por poner un ejemplo pues con otra cosa. Me impacta mucho esto porque creo que es la respuesta a todas las inquietudes del ser humano. ¿Qué es el pecado? Por ejemplo, el pecado es simplemente creer que Jesús a mí no me llena y no me hace feliz, y que el pecado sí. Creer que este camino de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para mí, es muy duro, es muy pesado, pero este sí. Entonces el pecado, o sea, a veces para equivocarnos y para pecar no necesitamos tener maldad en nuestro corazón. A veces simplemente basta
con creer que Jesús no nos va a hacer plenos, y por eso es que escogemos el camino equivocado. Una vez, y ya para concluir esta reflexión del Papa Francisco en esa tarde, en un retiro espiritual, estaba muy angustiada porque una de las muchachas del retiro espiritual estaba muy cerrada y no quiso nunca abrir su corazón. Entonces yo decía, pues pensaba yo, Dios mío, ¿qué hago? Orando por esa muchacha, pobre oveja que no quiere volver al redil, bastante preocupada. Y pues como con esa inquietud en mi corazón, hablaba con la muchacha, le preguntaba, la persuadía de mil maneras para que cambiara su corazón, y la muchacha nunca quiso. Ella pues tenía una novia, una muchacha lesbiana, tenía una novia. Y bueno, tantas cosas que le dijimos, el caso es que ella dijo, no, pues yo estoy feliz con mi novia y no la pienso dejar. Y bueno, al finalizar el retiro, cuando ya ella se fue, ya Dios, digamos que me dio un poco de paz y me ayudó a comprender el porqué. Porque es que eso es lo que me tenía a mí como, ay Dios, ansiosa. ¿Qué pasará en esta alma? ¿Por qué no le llegan las charlas que damos? ¿Por qué predicamos y de una manera u otra? Y ella, nada. Entonces Jesús me dio la respuesta al final. Y es como si me dijera, ella no quiere dejar, digámoslo así, a su novia y la vida que lleva, porque ella en el fondo de su corazón cree que yo no la voy a hacer feliz y que ella sí. Y me impactó. Entonces estaba al lado con una misionerita y yo le dije, pues le conté, mira que ya sé por qué ella no se quiso convertir. Ya tengo la respuesta. Y se la dije a mi compañera y ella se quedó así, pues como ve. Y resulta que ya a los días se me acerca esta misionera y me dice, sabes que a mí me impactó tanto que lo que dijiste, se me impactó mucho, porque yo también he sentido un llamado más profundo de entrega a Dios, un llamado vocacional. Quisiera pronto hacer una experiencia religiosa y siento que me da miedo dar el paso y que no soy capaz por lo que tú dijiste, porque así como ella no es capaz de dejar el mundo para seguir a Dios, quizás yo tampoco soy capaz de dejar mis comodidades para hacer esa experiencia vocacional de religiosa que Dios me está llamando. Entonces me impactó muchísimo esa historia pues que les conté, eso que nos pasó y lo que dijo pues esa misionera. Bueno, vamos con comentarios de las personitas que están participando. Un saludo para todos. Sebastián Bolaños dice: hoy el Señor nos pide dejar el miedo, la falta de Dios y de amor en el hombre, porque es no asumir la radicalidad del Evangelio en amor al amado. Claudia Patricia Peña nos dice: el miedo es una clara muestra de la falta de Dios en nuestro corazón. Es verdad, porque el amor echa fuera el temor y Dios es amor. Y si Dios nos lo va a dar todo y nos lo ha dado todo, ¿acaso alguna vez te ha fallado Jesús? ¿Alguna vez nos ha defraudado Jesús? Porque la gente se decepciona de la iglesia y se sale de la iglesia y se cambia de iglesia, que porque la iglesia me falló. Pues el mundo no nos decepciona, el mundo no nos falla, el mundo no traiciona. ¿Por qué no nos decepcionamos también del mundo? ¿Por qué no le cogemos también miedito al mundo? ¿Por qué no le cogemos como esa justa, por decirlo así, aberración a lo que nos aleja de Dios, que es nuestro sumo bien? Bueno, Flaco Eve dice: Señor, ayúdame a dejar todo lo mundano y seguirte. Ayúdame a cambiar, hazme un ser nuevo. Haz de mí un ser nuevo. Amén. Así es, que el Señor haga de nosotros nuevas criaturas. Y miren que el joven rico no fue capaz de seguir a Dios porque le dio miedo dejar de trabajar para sí mismo, para sus riquezas, y trabajar en el reino de Dios y dejar que Dios moldeara su vida. Entonces, que no nos pase esto, que por el miedo al cambio, que por el miedo a la transformación que Dios quiere hacer en nuestros corazones,
nosotros le estemos negando a Él la posibilidad de hacer de nuestra vida algo maravilloso, algo para su obra. Bueno, vamos entonces a recibir la bendición del Papa Francisco, así como la recibieron esta mañana los que estuvieron allá en la Plaza San Pedro, hacer el Padre Nuestro y escuchar la bendición del Papa Francisco. Un abrazo para todos ustedes. Dominus Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et us, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. Siete pastore con l'odore delle pecore. Quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Abbiate paura, non abbiate paura. Peccatori sì, tutti qui, tutti siamo corrotti, no? Litigate quanto volete, se volano i piatti lasciate, ma mai finire la giornata senza fare la pace. Mai.